que tú hayas en una sola cosa: constancia. Esa es la victoria, la constancia. No dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que crear esa cultura. Mi pastor siempre recalcaba que su pastor, cuando comenzó la misión de la Federación Apostólica Emanuel, hoy en día es la Federación Apostólica Emanuel, antes era la Federación Evangelística, hoy es apostólica, con más de 500 iglesias en toda Venezuela, y aún hay iglesias fuera de Venezuela. Él implementaba ese servicio de oración de los miembros. Le decía, sí, ¿verdad? Venía más poquita gente que los días domingos, pero era el periodo que teníamos para orar y clamar. El domingo. Y que es una manera como que de llenar el tanque para poder llegar con buena gasolina y buena energía para el día miércoles, para el día domingo, perdón. Entonces, nosotros tenemos que aprender a romper esa barrera. Y hay algunas personas que por X o Y cosas no pueden venir un domingo, pero vienen un miércoles. Y la palabra dice que por lo menos un día hay que consagrar al Señor. 6 días trabajará, pero un día reposará. ¿Y cómo hablamos de reposo si no tenemos al Señor? Imposible. O sea, 6 días tú tienes que trabajar y echarle pierna, pero hay un día que tú tienes que darle al Señor. ¿Para qué? Para presentar tu vida, para pedirle que te ayude. ¿Quién en esta vida como creyente no se ha equivocado? ¿Quién no metió la pata? ¿Quién no la ha embarrado, como dicen los muchachos? Todo. Pero por esa misma razón es que nosotros tenemos que estar pegados allí en la oración. Señor, ayuda. Y la oración no es esa lista de peticiones: Señor, quiero una casa en las Trinidades, quiero un carro último. Bueno, que también son cosas añadidas, pero la oración y la petición debe ser: Señor, ayúdame, ayúdame. La oración debe ser: Señor, examina mi corazón, porque tal vez tengo rabia, tengo odio, tengo envidia, no lo sé. Porque el problema está en el corazón. O sea, tenemos que pedir eso, que Él traiga esa sanidad, porque una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que batallar por esa sanidad en nuestro corazón. Si nosotros no tenemos un corazón sano, no hay vida. Lo que tenemos es una religión. Pero Dios no nos ha llamado a tener religión, Dios nos ha llamado a tener una relación. Y la relación es lo que trae vida. Pero esa vida se demuestra en nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar, nuestras actitudes. Pero si entonces andamos en cachico, para matar la cosa, ahí no está recho. No hay vida y muerte en tu corazón. ¿Por qué? Porque te has descuidado en ese periodo de intimidad con el Señor, donde tú le digas: Señor, examina mi corazón. Donde tú aún te atreves: Señor, oye, esto que me estás diciendo no, me cuesta creerlo. Señor, ayúdame, aumentame la fe, porque no veo resultado en esta área. Entonces, para eso es la oración. Otra cosa que nosotros tenemos que cuidar mucho en la oración es nuestra mente. Hermano, la esclavitud. Satanás tiene un objetivo: nuestra mente. Hay un hermano en la iglesia que siempre decía: una mente ociosa es un taller del diablo. ¿Qué es una mente ociosa? Una mente que no está ocupada. ¿Y en qué tiene que estar ocupada nuestra mente? En la palabra. Oye, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero servirte. Y yo quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón. Miren lo que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 37, los primeros 4 versículos de este precioso Salmo 37. Dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de lo que hacen lo malo. Repito: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de lo que hacen lo malo. Muchas veces nosotros pensamos que la gente malvada y los que hacen lo malo, los que no tienen a Dios, les va mejor que nosotros. Entonces nosotros decimos: oye, nos inquietamos, oye, pero qué desgracia, no conoce a Dios como lo conozco yo, y le está yendo mejor que yo, supuestamente. Pero aquí dice que no nos inquietemos a causa de lo malo, ni tengas envidia de lo que hacen lo malo. Porque a veces nos da envidia de lo que hacen lo malo, porque vemos que tienen una mejor casa que nosotros, una mejor vida que nosotros, supuestamente. Pero tal vez tengan una casa mejor y un carro mejor y una vida supuestamente mejor que nosotros, pero no van a tener la paz que tú y yo tenemos. Una paz que costó la sangre del Cordero de Dios, ¿no? Dice: pues como la hierba, dice, como la hierba, pues eso que tú ves que parece que no le pasa nada, como la hierba, pronto se desvanece. ¿Qué va a pasar? Pronto se van a desvanecer como la hierba. Hermano, hermana, la gente que hace lo malo no le llega la consecuencia de una vez, pero de que le va a llegar, le va a llegar. Porque así como la hierba, pronto se van a desvanecer, porque les tiene que consumir la conducta de darle la espalda a su creador. Pronto se marchitan. Confía en el Señor. ¿Qué nos dice a nosotros? Confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer el bien? Confiar en el Señor. ¿Qué es lo que nos lleva a dejar de hacer el bien?
perder la confianza. Y nuestra confianza a veces se pierde porque vemos que hay gente que no tiene el Dios que nosotros tenemos y le está yendo mejor. Si la confianza quiere desvanecerse. ¿Aló? La confianza quiere desaparecer. No, confía en el Señor y haz el bien. Nosotros tenemos una obra, una tarea, y es hacer el bien. ¿A quién? A todo el que se nos atraviese. No es que le vamos a hacer el bien al que nos parezca o al que nos guste. No, a todo el que tengamos la oportunidad debemos hacer el bien. Entonces vivirá seguro en la tierra y prosperará. ¿Cómo? Vivirá seguro en la tierra. ¿Pero cuándo vivirá seguro en la tierra? Si tú te preocupas, si tú te mantienes confiando en el Señor y haciendo el bien. Porque haciendo el bien es el trabajo de la iglesia. Haciendo el bien es que nos convertimos en la luz. Haciendo el bien es que somos la sal sobre la tierra. Si hacemos eso, dice, entonces vivirá seguro. ¿Cómo vamos a vivir? Seguro. Pero la seguridad a veces se pierde porque no se hace el bien. ¿Aló? Entonces vivirá seguro en la tierra. Pero dice, y prosperará. ¿Cómo? Oye, ¿a qué? Prosperar. ¿Qué es lo que garantiza la prosperidad? Que hagamos el bien. Porque entonces desde el cielo, Dios como Padre nos ve. Oye, este hijo mío y esta hija mía merece que yo lo prospere porque le gusta hacer bien. Pero es que tal de aquel que no le importa nada. Que siga marcando cables, dice el Padre. Que siga chupando caramelo por ahí. ¿Por qué? Porque no se preocupa en hacer el bien. ¿Y por qué no se preocupa en hacer el bien? Porque ha perdido la confianza en su Dios, en su Señor. ¿Aló? Deleítate en el Señor. ¿Qué se nos manda? A deleitarnos. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo garantizamos que Él conceda los deseos de nuestro corazón? Deleitándonos. Y ese es el nombre de la palabra que yo quiero colocar en el corazón de ustedes, mis hermanos, y aún aquella gente que está allí conectada o va a ver esto más adelante en diferido. Deleitarse con las cosas de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a deleitarnos con las cosas del Señor. Ahora, debemos deleitarnos en, número 1, en la comunión con el amado. Número 2, en su voluntad. Número 3, en el Señor. Número 4, en su palabra. Y número 5, en la abundancia de su gloria. Ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. Debemos deleitarnos en la comunión con el amado. ¿Con el qué? El amado. Hermano, nosotros tenemos que tener ese deleite en el Señor, amándolo. Mira lo que nos dice Cantares capítulo 2 versículo 3. Como el manzano más selecto del huerto es mi amante entre los jóvenes. Me siento bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos. Está hablando de un enamoramiento. Ahora, ¿qué nos manda el Señor entonces? Que nosotros nos deleitemos en la comunión con el amado. El amado es Jesús. Y el amado hiciste algo que no debía hacer, entonces sientes, no, ya Dios me va a dejar amarme. No, Él es el amado. Él te ama. Y te ama desde antes que naciera. Te ama antes de que entregara tu corazón a Él, ¿no? Tenemos que aprender a deleitar. Tiene que haber complacencia en hacer la voluntad de Él. Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Dónde está escrita la enseñanza de Él? Pero hay que dejarlas que entren. ¿Cómo van a entrar si no la escuchan? ¿Cómo van a entrar si no las medito, no? A todo tu pueblo le conté de tu justicia. ¿A quién le contó de su justicia? A todo su pueblo. O sea, vivía hablando de la justicia de Él. No tuve temor de hablar con libertad. Hermano, hermana, no tengas temor de abrir la boca para hablar de tu Señor. Como tú bien lo sabes, oh Señor, sea la voluntad. Ahora, cuando nosotros vayamos a pedirle algo al Señor, sea lo que sea, siempre preocupémonos en una sola cosa. Señor, yo creo esto, pero no hagas lo que yo quiero. Tu voluntad. Porque que siempre va a ser mejor. Voluntad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz, antes de ir a la cruz, cuando fue al Getsemaní, ¿qué oraba? Padre, si es posible que pase de mí esta hora de dolor y sufrimiento.
pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. 3 veces oró. Y 3 veces y el padre no le dijo nada. Porque el padre no le dijo nada, hijo, tienes que sufrir. Y a veces la voluntad del Señor es de sufrir. Vas a tener que sufrir luchando con enfermedades, luchar con peleas en la familia. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Él. ¿Para qué? Para que te aferres más a Él y no te sueltes. Y aprendas a entender que hay que examinar tu corazón y tu mente. Porque entonces esa pelea que está en el hogar es porque hay algo en el corazón. Esa pelea que hay en el hogar es porque hay algo en la mente. En la voluntad es que tú escudriñes el corazón y la mente y veas qué es lo que está dañando la relación con la pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con la misma hermana de la fe. ¿No? O sea, porque es la voluntad de Él. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere que nosotros busquemos en nuestra voluntad, que es la voluntad del hombre, o la voluntad de las tinieblas. La voluntad de las tinieblas, que haya división. La voluntad del hombre, ay, es el placer. La voluntad de Dios muchas veces no tiene nada que ver con eso. La voluntad de Dios muchas veces, primero, la voluntad de Dios te lleva a un sacrificio, la cruz, Calvario. Pero luego del Calvario te lleva a la gloria. Primero el sufrimiento, pero después la gloria. No te vas a quedar en el sufrimiento, vas a pasar para la gloria. En el matrimonio, con los hijos, con los padres, vas a ver la bendición, ¿no? Pero aférrate. Mi Señor, es la voluntad tuya que yo atraviese esta enfermedad. Amén. Porque si estoy en tu voluntad, no estoy solo. Pero si no estoy en su voluntad, te voy a quedarme solo. Hay un gran evangelista del año 1800, Spurgeon, que él decía: prefiero estar en el corazón del África, bajo el sol incandescente, en la voluntad del Padre, que estar sentado en la cómoda del trono de Inglaterra sin la voluntad del Padre. Mira el criterio que tenía este hombre. Porque tú como creyente, yo como creyente, nosotros tenemos que preocuparnos de una sola cosa: su voluntad. La mía, no la de los demás. A ver, ¿estoy en su voluntad? Te pregunto algo: ¿es la voluntad de Él que tu matrimonio se pierda? ¿Es la voluntad de Él que tus hijos y mis hijos se pierdan? ¿Es la voluntad de Él que estemos mascando un cable, buscando un real para comprar un bolívar? No. ¿Es la voluntad de Él que andemos tristes, cabizbajos, melancólicos, angustiados? No. Entonces deleitémonos en su voluntad. Número 3, deleitarse en las cosas de Dios. Deleitémonos en el Señor. ¿En quién? En el Señor. En el Señor. Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuándo Él va a conceder los deseos de nuestro corazón? Cuando nos deleitemos en Él. ¿Cómo deberíamos deleitarnos nosotros en el Señor? Oye, me salvaste, me rescataste, creíste en mí, me tomaste cuando todos me soltaron, te acercaste cuando todos se alejaron, te quedaste cuando todos huyeron. ¿Cómo no me voy a deleitar en Él? ¿Eh? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre quiere poner en nuestro corazón y en nuestra mente: el Señor ya no te ama porque hiciste esto, el Señor ya no te ama porque hiciste aquello, el Señor te abandonó porque fallaste. No, hay que deleitarnos en el Señor. Deleitarnos. Él nunca va a dejar de amarnos, Él nunca va a dejar de querernos, nunca va a dejar de querer en nosotros. Tus pastores pueden dejar de creer en ti, tus hermanos pueden dejar de creer en ti, tu congregación puede dejar de creer en ti, pero el Señor nunca dejará de creer en ti. Él siempre va a creer hasta que te mueras y partas de esta tierra, ¿no? ¿En qué nos debemos deleitar? En su palabra. ¿En qué? En su palabra. Salmo capítulo 119, versículo 16 dice: me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. ¿Qué quiere el diablo? Que olvides tu palabra, que olvides tú, que olvide yo, que olvidemos nosotros su palabra. ¿Y cómo hace que olvidemos su palabra? Con las situaciones y las circunstancias. Porque muchas veces las situaciones y las circunstancias están diferidas de lo que dice la palabra. Pero nosotros tenemos que deleitarnos en su decreto y no olvidarnos su palabra. Versículo 24. Tus leyes me agradan, me dan sabio consejo. Tus leyes me agradan, me dan sabio consejo. ¿Dónde está el consejo sabio? En la palabra. Versículo 35, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. ¿Dónde encontramos la felicidad? En el camino de sus mandatos. Y versículo 47, todo esto es en el Salmo 119, cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Entonces, ¿qué tenemos que deleitarnos? Su palabra. Pero entonces, tenemos que llenarnos de esa palabra.
Pero entonces nuestra boca a veces, ¿de qué debería estar llena nuestras oraciones? De su palabra. Pero si no estudiamos la palabra, ¿cómo va a estar llena nuestra? Oramos, Señor, ayúdame que estoy fregado. O entonces algunos que son más bravos que empiezan a sacarle la madre al diablo, como de, ¿quién te dice que el diablo tiene madre? Entonces empiezan a decirle groserías al diablo. No. Tienes que levantarte a hacer guerra con la palabra. Pero tienes que deleitarte en la palabra, Señor. Tu palabra dice que engañoso más que cualquier cosa es el corazón. Él es perverso y es maligno. Tú no puedes decir eso, lo contrario. Pero diciendo eso, te estás deleitando en la palabra. Pero tu palabra dice, pedí y dará. Yo te pido, entre en mi corazón. Examínalo. Y sana lo que esté enfermo. Saca lo que quiera desviar mis pasos. Aló. Su palabra dice que todo lo que tú ates acá en la tierra va a ser atado. Pero usted quiere llamar al pastor a las 3 de la mañana. Pastor, ore por mí. ¿Y tú qué estás haciendo? Roncando. Y algunos son más bravos. Pastor, necesito un favor suyo de urgencia. Dígame, hija. Hago un ayuno 40 días. No piden 3, 40 días. Y la pregunta es esta. Porque tú estás creyendo en la oración de tu pastor. Y debes creer. Pero es que la de él no es más importante que la tuya. Pero tienes que aprender a deleitarte en su palabra. Porque ¿dónde vas a crecer en la oración? Deleitándote en su palabra. Que tu oración esté llena de su palabra. Tu palabra dice que lo que yo ate aquí en la tierra será atado. Debe atar. Tu palabra dice que lo que yo desate aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y yo debo desatar. Tu palabra dice pedir. Pero debo pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Aló? Su palabra dice que debemos orar los unos. Su palabra también dice que debemos pedir perdón. Porque tenemos pecado. Porque tenemos iniquidad. Porque tenemos transgresiones. Porque tenemos cosas que no son de acuerdo a la bendición que el cielo tiene para nuestra vida sobre la tierra. Y número 5, deleitarse con las cosas de Dios en la abundancia de su gloria. ¿En la qué? La abundancia de su gloria. Su gloria tiene abundancia. O sea, ¿qué significa eso? Que siempre va a haber. Hay abundancia. ¿Será que habrá? No. ¿Será que hay? No. Hay. ¿O será que voy a conseguir? Sí, vas a conseguir. Porque hay abundancia en su gloria. Isaías capítulo 66, versículos 11 y 12 dice: beban abundantemente de su gloria. ¿A qué nos manda? ¿A qué? A beber. Y me llama la atención esa palabra que diga, beban abundantemente de su gloria. Pero ¿qué le pasa a la gente cuando bebe? Se alegra. Significa que para que estemos alegres tenemos que beber de su gloria. Beban abundantemente. No échese un sorbito porque hay poquito. No, así no dice. Beban abundantemente. Si lo llevamos a la versión criolla, ¡hártense! ¿De qué? De su gloria. ¿Aló? Como bebe un pequeño, y me llamó mucho la atención esta comparación que hace el profeta Isaías. Como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. ¿Qué hace un pequeño? Bebe de los pechos de su madre hasta saciarse. Porque ese niño conoce otra comida. ¿Conoce un bistec? ¿Conoce una chuleta marrano? ¿Conoce unos quinchonches? No, y loco que tuviera. ¿No? Que conoce un solo alimento. Y él sabe que ese alimento lo tiene en los pechos de su mamá. Y se saciarse en los pechos consoladores de su mamá. Porque note una cosa. El pecho de la madre no solo alimenta, sino que consuela. Porque, ¿aló? ¿Por qué? Porque hay un consuelo cuando nos saciamos. Cuando el profeta Isaías dice esto, beban abundantemente, significa que tengamos la misma desesperación que tiene un bebé que tiene hambre y sabe que hay un solo alimento y lo tiene los pechos de su madre. Esto dice el Señor: yo le daré a Jerusalén un río de pan. ¿Qué nos va a dar a él? Mire qué curioso. No dice, les voy a dar un lago, un río. ¿Qué pasa con algo curioso del río? ¿Usted no sabe que el río constantemente está aquí? El mar está caído, ¿sí o no? Pero, no sé si ha visto una broma que han pasado por las redes, el Pacífico y el Índico, que están los dos juntos pero no se unen. No se pasa bien, lo han estudiado, que por qué. Este es de un color y otro color, y se ve la división. En el centro se ve la división de los dos mares diferentes. Claro, uno más claro, uno más oscuro. Ahora, ¿por qué no se ligan? Porque están estancados. Pero eso podría pasar con un río. Porque el río está constantemente moviéndose. Entonces él dice, esto dice el Señor: yo le daré a Jerusalén un río de paz. Ahora no dice, le daré un río de alegría, un río de gozo, un río de prosperidad, un río de...
Porque si usted no tiene paz, no tiene nada. Pero si tiene paz, lo tiene todo. Y esa paz viene como río en abundancia. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Note, primero está la paz, después la prosperidad. Hermano, no se puede hablar de verdadera prosperidad si no hay paz. Hay gente que dice, mira, esto es próspero. Espérate, está bien, próspero. Tiene 7 negocios. Tiene 4 camionetas. Tiene 500 empleados. Pero tiene paz. Tiene prosperidad. Tienes todo. Hay un pasaje, creo que es Eclesiastés, no recuerdo exactamente, pero sí estoy seguro que es el libro de Eclesiastés. El capítulo y el versículo no lo recuerdo, pero sí lo dice. Dice, el pobre, coma mucho, coma poco, duerme bien. Pero el que mucho tiene, la mucha tenencia no lo deja dormir. ¿Por qué te has preocupado? Coño, me están robando. Las ventas han bajado. Entonces, el pobre, ¿cómo se acuesta? Ahora, ¿por qué dice esa parte? Porque la prosperidad no es acumular cosas. La verdadera prosperidad divina, la verdadera prosperidad real de Dios es con paz. Por eso es que dice, esto dice el Señor, le voy a dar un río de paz y de prosperidad. Porque la prosperidad primero tiene que comenzar con paz. Que lo que tú hagas te dé paz. Y así vas a ser próspero. Prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. No te recuerdas. Dice, la riqueza no es de la cuadra, de tu país, de tu ciudad, de las naciones. La riqueza de las naciones fluirán hacia ella. ¿Hacia quién? Hacia aquella iglesia que está recibiendo la paz. ¿Aló? Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. ¿Cuál es el lugar más seguro para un niño? Para una niña. Los brazos y la pierna de su madre. Porque ahí está el alimento, está todo lo que necesita. Ahora, eso nos dice el Señor. Ahora, hay gente que habla en contra de la prosperidad. Así que es malo, que eso es del diablo. No. Según estos pasajes no nos dice nada de eso. Pero todas esas cosas, si no hay paz, ¿qué te vale a ti tener un carro de último modelo por un carro que no te da paz? Coño, no lo saco, ¿por qué? Porque después se me gasta el aceite. Dios te lo dio para que lo usara. Y si te lo dio para que lo usara, te va a dar para el aceite. Entonces lo tienes ahí secándose. Porque te da miedo utilizarlo porque se va a desgastar. Espérate, estás en la abundancia del Señor. Te va a dar para el aceite, para los cauchos, para la pintura, para la gasolina, para todo lo que haga falta porque tiene la paz. ¿Aló? Conclusión de esta palabra, deleitarse en las cosas de Dios. Cuando desarrollamos este hábito de deleitarnos, ojo, deleitarnos, gracias, deleitarnos es un hábito. O sea, un hábito es algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando desarrollamos este hábito de deleitarnos, somos considerados para recibir mayores y mejores cosas en nuestra vida. Repito, cuando desarrollamos este hábito de deleitarnos, somos considerados para recibir mayores y mejores cosas para nuestra vida. Bueno, muchas veces nosotros no recibimos más de lo que tenemos porque nos falta eso, deleitar. Ahora, repito, ¿en qué nos tenemos que deleitar? En la comunión con el amado, en su voluntad, en el Señor, en su palabra y en la abundancia de su gloria. Pero hay que desarrollar ese hábito. Significa que tienes que aprender. No, que yo no lo sé, apréndalo. Porque si lo aprende, entonces usted va a ser considerado del cielo, del Padre, del trono de la gracia, considerado para que le dé más de lo que tiene, pero no solo para usted, para que usted reparta para todos los que están a su lado, porque una de las cosas que nosotros tenemos que matar en nuestro corazón es el egoísmo. ¿Aló? Porque mientras más demos, vamos a recibir. Pero hay gente que se vuelve así. Hay gente que te empiezan a recibir, se vuelven codiciosos, se vuelven avaros, se vuelven agarrados. Cuando trabajaban en el trabajito que ganaba $50 a la semana, no le importaba dar su diezmo, $5. Pero ahora que se está ganando 500 a la semana, oye, le duele mucho $50. Bien, gracias, como que mucho. Pero espérate, bendecido. Eso no te lo dio el Señor, porque te va a doler. ¿Aló? Ahora que está agarrado, antes en agua toda la semana o toda la quincena o todos los meses, se acuerda de su mamá y su papá. Ahora que tiene, no se acuerda de lo viejo. Tu mamá te llama y le corta la llamada, la bloquea, pues sabe que te va a pedir.
Y no tiene esa mujer el derecho de pedirte. No te dio la vida. ¿Por qué te va a molestar que te pida? Y cuando tú le pedías a ella, cuando ella dejó de su vida para darte a ti, ¿no te acuerdas de eso? Y usted inventan a pensar, ah, eso que mi mamá me parió y me dejó, pero te dio la vida. Y no tuvieras la vida, no tuvieras aquí. ¡Yuhu! Esa es la palabra que quería colocar en el corazón de ustedes. Un aplauso al Señor. Muchas gracias por los que se conectaron. Ahí va a quedar esto grabado en el canal de YouTube. Quien lo quiere repasar otra vez. Mire como ahorita que mi pastor era un hombre muy sabio. El pastor siempre decía, cuando hay oposición hay bendición. Mire hoy cómo nos costó pasar el servicio, pero me dio bendición. Amén. Ah, pero sí, ¿qué tal si no hubiera agarrado el espíritu de azúcar? No te bien. ¿Y qué tal si me hubiera agarrado el espíritu de que no hay transporte? Que quiere que la traigan cargadita. Entonces hay que sacudirse. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones del cielo. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te damos las gracias en esta noche por habernos permitido, Señor, realizar nuestra reunión correspondiente en este precioso y maravilloso día, mi hermano. Señor, hoy queremos orar y presentarte la vida de nuestros hermanos Annie y David, Señor.